Amén. Se siente, amén, la presencia de Dios, se siente el respaldo de Dios y eso es lo más importante, amén, la presencia de nuestro Señor. Ahora, yo te voy a invitar a que abras tu Biblia en Ruth, amén, capítulo 3, amén. Perdón, Ruth capítulo 1, versículo 15, amén. Versículo 15 y 16. Ruth capítulo 1, versículo 15 y 16. Amén, gloria al Señor. Recordemos que estás en un congreso de mujeres, mujeres con identidad de reino, porque eres llamada de ir en victoria, amén. Tienes autoridad en el Señor. Si tú no asumes, tú no podrás adoptar, no podrás tomar, no podrás posicionarte, no podrás poseer lo que te pertenece si no te posicionas primero, amén. Tienes que posicionarte en la identidad que Dios ha puesto sobre tu vida como hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tienes que posicionarte en el lugar que Él te ha colocado, porque no ha sido hombre que te ha llamado, ha sido el Eterno quien te ha llamado. Y por eso hoy tú estás en este lugar, amén. Así que posiciónate en tu autoridad para que puedas conquistar lo que ya Él determinó para tu vida, amén. Dice así: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus... Vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. ¿Cuántas mujeres conocen la historia de Ruth? Usted tiene que conocer la historia de Ruth, hermana. Si usted es una mujer con posición de reino, usted tiene que conocer las historias de las mujeres guerreras, de las mujeres valientes, de las mujeres virtuosas que nos dejan una enseñanza y nos dejan ejemplo y nos dejan un camino a seguir en la palabra. Amén. Todos sabemos que Ruth era la esposa de uno de los hijos de Noemí. Amén. Ella era la esposa de uno de los hijos de Noemí. A mí me gusta caminar bastante, pero en la iglesia, aquí cuando estoy predicando. En mi casa, camino haciendo mis deberes, pero en la calle no me gusta caminar mucho. Me gusta estar en mi casa con mis hijos y mi esposo, amén. Pero acá lo que es el escenario me gusta caminar bastante, entonces me encuentro así como media, así un poco incómoda. Pero bueno, Dios sabe y Dios conoce, amén. Sabemos que Ruth era la esposa de uno de los hijos ¿de quién? De Noemí. Noemí tenía 2 hijos y por supuesto su esposo. Ellos se fueron al campo de Moab y allí murió el esposo de Noemí, pero también murieron sus 2 hijos. Amén. Lo que quiere decir que Ruth, una de sus nueras, no es decir que no era, sino nuera, amén. Una de sus nueras que quedó viuda, amén. La suegra y las 2 jóvenes quedaron viudas. Pero Noemí quedó viuda y quedó sin hijos. Amén. Imagínese un escenario donde la persona con la que estás viviendo primero pierde a su esposo y luego pierde a sus hijos y uno de ellos es tu esposo. No ha sido un escenario muy agradable para Ruth.
Ruth pudo haber deseado salir corriendo de ese lugar. Ruth pudo haber deseado irse y volverse a la casa de su madre y a los dioses de su tierra. Pero Dios también tenía un propósito con Ruth. Fíjese bien que ayer hablábamos de Esther y que Dios tenía un propósito en Esther. Por eso la posiciona en el reinado al lado de un hombre que venía de una mano dura, un hombre que ciertamente era considerado perverso. Una hija de Dios posicionada en un lugar donde muchos hubiesen querido no estar, pero Dios puso en gracia en Esther. Asimismo, Dios nos habla a través de la historia de Ruth de un propósito. Es decir, que Dios tiene propósito con cada uno de sus hijos. El propósito de Dios no es solamente conmigo, con la pastora Julia, con la apóstol Julia, con la hermana Sofía, con los líderes de la casa, la hermana Melba, no. El propósito de Dios es con cada uno de sus hijos. Amén. Aquellos que hemos creído y que hemos confesado el nombre del Eterno. Amén. El nombre de Yeshua. Y acontece que cuando muere el esposo de Ruth, Noemí les indica que se volvieran a su tierra, que se volvieran con sus padres, que se volvieran a sus dioses. Orfa aceptó. Qué agradable es estar en casa de los padres biológicos, ¿verdad? Qué agradable es estar en casa de nuestros padres biológicos. Pero cuando hay propósito de Dios, también hay un corte umbilical en lo espiritual. Amén. Ruth pudo haber dicho: iré a casa de mis padres. Ya no tengo nada con esta mujer. Ya no tengo nada con ella. Pero Ruth era determinante. Repita conmigo: determinante. Ruth era agradecida. Repita conmigo: agradecida. Ruth tenía compasión. Ruth no dejó a Noemí sola. Ruth tenía un propósito. Resulta ser que Ruth le dice a Noemí: no, yo no me iré. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Donde tú mueras, yo moriré. Pero la clave, el sello, el botón, el broche de oro que determinó lo que pasaría con Ruth fue cuando esta mujer dijo: tu Dios será mi Dios. Había un propósito en Ruth. Había un propósito en esta mujer. Pudo verse considerada como no merecedora del propósito. Pero una vez que ella confiesa y acepta el nombre del Dios Todopoderoso, del Dios de Noemí, que ella dice: será mi Dios, será mi Dios, será mi Dios, se activa el sello sobre ella también. Ella voluntariamente accedió a aceptar la paternidad y la cobertura y servirle al Dios que su suegra le servía. Allí se activa, y sabes, allí en la Biblia encontramos que Boaz la llamó mujer virtuosa. Lo que quiere decir que se activaron de las virtudes, de las demandas del Eterno en ella. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús, cuando tú y yo entendemos el propósito, cuando tú y yo nos desprendemos de cosas que tal vez amamos, pero que nos limitan a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas,
Cuando tú y yo nos olvidamos de la tierra que en un momento pertenecimos, pero que ya no más, porque ahora vivimos en el reino, caminamos sumergidas en el reino de Dios. Cuando entendemos nuestra identidad y aprendemos a dejar cosas que tal vez nos duelen por amor al Maestro, por amor al Eterno, déjame decirte que tu propósito será carne. Pero es que a nosotros nos duele dejar nuestras comodidades. Pero es que a nosotros nos duele dejar a nuestros padres. Yo no te estoy diciendo que no honres a tus padres. Yo te estoy diciendo que hay un propósito en ti que muchas veces te llevará tal vez a desprenderte de personas que amas. Pero qué difícil es. Qué doloroso es. Qué fuerte es. Noemí Ruth ni siquiera pensó en ir a despedirse o siquiera pensó en ir donde su madre, sino que ella activó la paternidad del Dios de Noemí y se fue con ella a Judá. Cuando llegan a Judá, la gente siente compasión de lo que le había acontecido a Noemí y ella misma se cataloga como: no me llamen Noemí, llámeme Mara. Amén. Amargura, dolor. ¿O acaso no sería un infierno en la tierra lo que estaba viviendo aquella mujer? Había perdido a su esposo, había perdido a sus 2 hijos, pero Dios le había entregado una hija fiel, una hija con propósito. Dios le había entregado una hija que marcaría una descendencia, que sellaría algo impresionante, porque a través de ella nacería David, de alguien que en un momento perdió todo. De alguien que en algún momento no tuvo nada visiblemente, de alguien que su corazón pudo haberse partido y rasgado, pues había perdido a su esposo. Pero ella era fiel no solamente a aquel hombre que partió, sino a aquella mujer que le coberturó como una madre. Yo me imagino que Ruth se puso en la posición de Noemí. Había perdido a su esposo, pero también sus 2 hijos. Y ella se determinó no dejarle sola, pero el propósito estaba caminando en ella. Tú y yo somos llamadas con propósito, somos llamadas a caminar en veredas de justicia. Somos llamadas a caminar en sendas de justicia. Ruth pudo ver todo con simpleza y haberse apartado, pero a través de ella quedaría un legado que marcaría el pueblo de Dios. De la mujer moabita, de la que no tenía nada, de la que no debía merecer, saldría un propósito especial. Pero no solamente quedó allí, sino que cuando ellas llegan a Judá, a Belén de Judá, ella le pidió a su suegra que le permitiese ir a espigar a los campos. Y como el propósito de Dios contigo y conmigo no se equivoca, y es que cuando tú y yo entregamos nuestra vida, nuestro servicio y nuestro caminar al Dios Todopoderoso, Él nos va a direccionar al lugar específico donde vamos a cumplir el propósito. Él va a ir direccionándonos hasta que ese propósito se cumpla, se materialice. Justamente ella llega al campo de Boz, amén. ¿Y quién era este hombre? Era uno de los parientes de Elimelech, del esposo de Noemí,
Qué casualidad. ¿Usted cree que sea casualidad? Diga, es propósito. Diga, si yo estoy aquí hoy, es porque aquí comienza a desarrollarse el propósito que Dios tiene conmigo. Es porque aquí Dios me va a direccionar bajo su cobertura, bajo su palabra, bajo su enseñanza, bajo su dirección. Me va a encaminar a cómo desarrollar ese propósito. Noemí fue a espigar a este campo. Y este hombre, cuando le ve y pregunta a sus criados quién es esta joven, que le indican que es la que había sido esposa de uno de los hijos de Noemí, el hombre siente compasión y le dice, pues espiga con mis criadas, quédate con mis criadas mientras termina la siega. Indicaré que no te molesten. Indicaré que no te molesten. Ruth, cuando llega a casa de Noemí, le comenta a su suegra lo que había acontecido. ¿Y sabes qué aconteció? Que Noemí le dice, pero si este es pariente de Elimelech, y este es uno de los que puede redimirte, este es uno de los que puede desposarte, este es uno de los que puede restaurar el nombre de nuestra familia, de nuestro apellido en este tiempo, por decirlo de alguna manera. Y esta le dice a Noemí, a Ruth, todo lo que ha de hacer. Y Ruth le dice, haré todo cuanto me indiques. Qué hermoso y diferente sería nuestro caminar si nosotros nos dejáramos guiar completamente por hombres y mujeres de Dios. Por hombres y mujeres que nos guíen conforme al temor a Jehová. ¿Por qué? Porque allí hay conocimiento. Allí hay conocimiento. Pero qué hermoso sería que nos soltáramos en la mano del Eterno, porque Él indicaría el camino a través de aquellos que están sometidos a Él. Cada proceso que tú y yo vivimos no es un proceso para muerte, no es un proceso para paralización, no es un proceso para perturbación, es un proceso para bendición. Amén. Resulta que vos, para hacerles más corta la historia, redime a Noemí.